Pensemos en esto. Cada vez que nos subimos a un avión, a un barco o incluso a un tren, damos por hecho que todo es seguro, ¿no? Pero la verdad es que esa seguridad tiene un costo, uno muy alto. Esas reglas que nos protegen no se escribieron en una oficina, no, se escribieron con sangre y fuego, en las peores catástrofes que se puedan imaginar. Hoy vamos a ver precisamente eso, los accidentes más terribles y cómo, de esas cenizas, surgieron las normas que hoy, bueno, nos salvan la vida. Y esa es la clave de todo, de verdad. No es una opinión, es un hecho. La historia de la seguridad en los viajes es, básicamente, una historia de reacciones. Cada norma, cada protocolo, cada pequeña cosa que se revisa antes de un despegue es una respuesta directa a una catástrofe. Es el resultado de haber aprendido de la peor forma posible lo que pasa cuando las cosas salen mal, muy mal. Ok, aquí tenemos la lista, y es francamente aterradora. Miren esos números, son difíciles de procesar. Más de 9,000 personas en un solo evento es una locura. Ahora, para entender esto, no vamos a ir simplemente del 10 al 1. No, vamos a agrupar estas tragedias por las lecciones que nos dejaron. Vamos a hablar de la negligencia, de la avaricia y al final, de algo tan simple y tan complejo como el factor humano. Y vamos a empezar por un patrón que, lamentablemente, se repite una y otra vez en la historia. Hablemos de dos desastres que, aunque pasaron en épocas muy distintas, tienen algo en común. La negligencia pura y dura. La codicia puesta por encima de la vida humana. A ver, tenemos primero al SS General Slocum. Imaginen la escena. Un barco de vapor se incendia en Nueva York. Pánico total. La gente corre a por los chalecos salvavidas. ¿Y qué pasa? Se hunden. ¡Se hunden! Los chalecos estaban podridos. Y, para colmo, los habían rellenado con plomo para que dieran el peso reglamentario. Es criminal. Y luego está el SS Sultana. Iba con 5 veces su capacidad de pasajeros, la mayoría soldados que acababan de sobrevivir a la guerra civil. Una caldera mal reparada, un parche barato y ¡pum! Una explosión brutal. ¿Qué nos dicen estos dos casos? Que no se podía dejar la seguridad en manos de las empresas. Fue tan terrible que los gobiernos tuvieron que meterse de lleno y crear, por primera vez, organismos que de verdad pudieran inspeccionar y castigar. Bueno, ahora dejemos la negligencia corporativa por un momento y hablemos de cuando nuestras propias creaciones, nuestro acero y concreto, se enfrentan a fuerzas mucho mayores o a sus propios fallos de diseño. 1702. Ese es el número de víctimas en el peor accidente de tren de toda la historia. Ocurrió en Sri Lanka, en una línea con un nombre poético, la Reina del Mar. Y la historia detrás es de una ironía terrible. Ocurrió durante el tsunami del Océano Índico en 2004. Cuando el agua empezó a subir, la gente de la zona corrió a subirse al tren. Pensaron, con lógica, que esa mole de acero sería su refugio. Pero fue todo lo contrario. El tren, atascado en las vías, se convirtió en una jaula. Cuando llegó la segunda ola, la más grande, simplemente se lo llevó todo por delante. Y de una tragedia causada por el agua, pasamos a una causada por el fuego. Unas 3,000 personas. Ese es el estimado de muertes en el túnel de Salang, en Afganistán. Es por lejos el accidente terrestre más mortal que ha existido. Todo empezó con un choque simple, un camión cisterna. Pero dentro de un túnel a gran altitud, eso es una sentencia de muerte. El fuego empezó, y los convoyes militares soviéticos que estaban atrapados dejaron los motores encendidos. ¿El resultado? El túnel se convirtió, literalmente, en una cámara de gas, monóxido de carbono por todas partes. No había ventilación, no había salidas de emergencia, nada. La gente no murió quemada, murió asfixiada. A raíz de esto, se tuvo que repensar de cero cómo se construye un túnel seguro. Volvemos al mar. Y ahora vamos con dos naufragios que todo el mundo conoce. Aunque ocurrieron con casi 100 años de diferencia, su impacto fue tan brutal que reescribieron por completo las reglas de cómo se navega. 1514. ¿Sí? Estamos hablando del Titanic. Mucha gente cree que fue el desastre con más víctimas, pero no es así. Sin embargo, su influencia es inigualable. Y aquí viene lo más increíble de todo. El Titanic técnicamente cumplía la ley. Cumplía la ley. Tenía botes salvavidas solo para 1/3 de la gente a bordo. Pero la normativa de la época, que era absurda, se basaba en el tonelaje del barco, no en el número de almas.
Era una ley estúpida y esa estupidez costó más de 1.500 vidas. El escándalo fue tan grande que la respuesta tuvo que ser global. De ahí nació la Convención SOLAS, que son las siglas en inglés para Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Es un tratado que sigue vigente hoy. ¿Y qué fue lo primero que exigió? Pues lo obvio, botes salvavidas para el 100% de las personas a bordo. Además, se creó la Patrulla Internacional del Hielo para monitorear icebergs y se obligó a que todos los barcos de pasajeros tuvieran a alguien escuchando la radio las 24 horas del día. Cambios fundamentales. Pero si el Titanic les pareció terrible, miren este número: 4.386 personas. Es casi 3 veces lo del Titanic. Este fue el MV Doña Paz, el peor desastre marítimo en tiempos de paz de la historia. Lo del Doña Paz es un manual de todo lo que puede salir mal. O sea, chocó contra un petrolero que ni siquiera tenía licencia para navegar. El ferry iba con más del doble de la gente que podía llevar. Y para rematar, los chalecos salvavidas, los pocos que había, estaban guardados bajo llave, bajo llave. Esta catástrofe fue un golpe durísimo, sobre todo para la industria de los ferries, y obligó a implementar cosas que hoy son estándar, como los manifiestos de pasajeros digitales y reglas súper estrictas para que el equipo de emergencia esté siempre a la mano. Ok, ahora llegamos al número 1 de la lista, el desastre con más víctimas de todos. Pero su caso es distinto. Lo vamos a mencionar, claro, pero para entender la seguridad como la conocemos hoy, es mucho más revelador hablar de otro accidente. Uno que no fue por un fallo de motor, ni por una bomba, fue por algo mucho más humano. El primer puesto, con casi 10.000 muertos, es para el MV Wilhelm Gustloff. Pero hay un gran pero aquí. Esto fue en 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. Un submarino soviético lo hundió mientras evacuaba refugiados. Es una tragedia bélica de una escala brutal, sí, pero sus causas son las de la guerra, no las de un fallo de seguridad en tiempos de paz, que es lo que nos interesa analizar. Por eso mismo, para entender la seguridad del siglo XXI, tenemos que hablar del accidente aéreo más mortal de la historia. Y lo fascinante, y a la vez terrible, es que no lo causó un fallo de diseño ni un torpedo. Lo causaron unas pocas palabras mal entendidas. Cambió para siempre la forma en que los seres humanos trabajamos bajo presión. 583. Esa es la cifra del desastre del aeropuerto de Tenerife en 1977. Y sí, hasta el día de hoy, sigue siendo el peor accidente de la aviación. La situación era un caos, un aeropuerto pequeño lleno de aviones desviados y una niebla que no dejaba ver nada. El capitán de un 747 de KLM, uno de los pilotos más experimentados del mundo, estaba apurado. Creyó entender que tenía permiso para despegar. El control de tráfico aéreo le respondió con un OK que no era una autorización. Y en esa ambigüedad, en esa simple palabra, se selló el destino de 583 personas. Otro 747 todavía estaba en la pista. El choque fue inevitable y catastrófico. Y de esa tragedia nació algo revolucionario, el Crew Resource Management, o CRM, básicamente una nueva filosofía para la cabina de vuelo. Se creó un lenguaje de radio estándar, súper estricto para que no hubiera más ambigüedades. Pero lo más importante fue que se acabó la jerarquía del capitán es Dios. Se entrenó a los copilotos y a toda la tripulación para que cuestionaran al capitán si veían algo raro. Se creó un equipo, un sistema de chequeos cruzados entre humanos, y ese sistema, nacido en Tenerife, ha salvado, sin exagerar, incontables vidas desde entonces. Así que, al terminar este recorrido, creo que el patrón queda bastante claro, ¿no? El camino hacia la seguridad que hoy tenemos está literalmente pavimentado con estas tragedias. Y quizás esa es la lección más importante, que la seguridad no es algo que se consigue y ya está, no es una meta, es un proceso. Una lucha constante contra el error, contra el olvido y sobre todo contra la complacencia. Porque en sistemas tan complejos, el más mínimo descuido puede llevar al desastre. Ya aprendimos a la fuerza sobre calderas, sobre botes salvavidas, sobre cómo comunicarnos. Pero el mundo sigue cambiando. Ahora tenemos automatización, inteligencia artificial, autos que se manejan solos. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿cuáles son los puntos ciegos de hoy? ¿Qué desastre futuro nos enseñará la próxima gran lección sobre seguridad?